también durante el desarrollo de esas investigaciones está presente dentro de sus hipótesis de investigación la tesis de una pertenencia a organización criminal que presuntamente estaría liderada por el presidente de la República. Dicho así, es bastante grave, ¿no? El fiscal superior Rafael Vela. Fiscal, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, señor Chincha. Muy buenas noches. En primer término, para seguir el hilo narrativo del programa, la señora Lilia Paredes se excusó el día viernes en no declarar acogiéndose al silencio. Y dice su abogado que incluso va a recusar a la fiscal Taquire o va a pedir que se le interrogue a la fiscal por lo que ellos consideran ha sido un exceso al pretender que la señora hable cuando no quería hablar. Pero entiendo que ustedes obviamente piensan distinto, que esto podría incluso calificar como obstrucción. ¿Dónde estamos parados en este caso? Señor Chincha, lo que hay que tener en claro es que quien dirige la investigación es el Ministerio Público, no los abogados de los testigos o incluso de los imputados. Y esta es una cuestión de legalidad, está así determinado en nuestro sistema procesal penal, y por tanto las diligencias que están a cargo del Ministerio Público son dirigidas en el respeto estricto de la legalidad. Nosotros conocemos como fiscales el Estatuto de Protección y los derechos de no autoincriminación o incriminación de algún familiar directo. Lo que ha hecho la doctora Taquire es hacer un informe de una incidencia que se produjo sobre la decisión de la señora primera dama de negarse a contestar cualquier pregunta antes de incluso haber sido formulada. ¿Cómo así? Es decir, lo que su abogado en ese momento argumentó fue que la señora no iba a responder ninguna pregunta. Es decir, que se estaba anticipando sin conocer el contenido de muchas preguntas dentro de una investigación en la que el señor presidente no tiene la condición de investigado, ni tampoco ella. Era el proceso de corroboración de las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelyn López. Entonces, de hecho, la expectativa de la fiscal Taquire era que sean escuchadas sus preguntas porque dentro de la formulación de las mismas podía efectivamente poder alguna objeción, alguna observación, pero solo en la medida de que la pregunta se llegue a formular. No dirigir más bien la diligencia quien no tiene la facultad legal de hacerlo. Entonces ella debió escuchar la pregunta y en todo caso decir, me acojo al derecho al silencio. Así es, señor Chincha, porque de hecho la formulación de la pregunta va determinando el desarrollo del interrogatorio, porque en un interrogatorio pueden haber muchas preguntas vinculadas a múltiples aspectos de la naturaleza del testimonio. Entonces, la señora no puede haber sabido anticipadamente qué preguntas podía haber discriminado. Y por eso es que la diligencia se tiene que llevar a cabo en respeto de la legalidad. El fiscal es el tutor de la legalidad, es el primero que hace respetar precisamente esas condiciones. Entonces, las explicaciones que han dado los abogados defensores en general, no solo el abogado que se ha presentado el día de ayer, que tengo entendido que es un nuevo abogado, son en realidad galimatías, en realidad son expresiones, creo que de absoluto irrespeto a lo que es el imperio de la ley, porque aquí de lo que se trata es que el Ministerio Público dirige la investigación y resguarda los derechos de las personas investigadas y también de los testigos que comparecen dentro de los despachos. No le pido que repita el cuestionario que se le quiso hacer a la señora Paredes, pero en grueso, en líneas generales, ¿qué buscaban obtener con su testimonio? ¿Qué información era requerida por la fiscal Taquire? Mire, en general, porque no puedo ser específico, comprenderá usted que eso forma parte de la atribución autónoma de la fiscal Taquire. A eso me refiero. La fiscal Taquire lo que estaba investigando, indagando, es la fase de corroboración del proceso especial de colaboración eficaz de la señora Karelyn López. Hay muchos aspectos que están vinculados, algunos son de público conocimiento, pero que no necesariamente tienen que ver con lo que pudiera interpretarse como que es una investigación relacionada a lo que usted hacía referencia, a la tesis y a todos estos acontecimientos. Porque de hecho la fiscal conoce también las limitaciones que pudieran existir dentro del testimonio. Entonces no hubo más remedio para la fiscal que elevar ese informe para que se hagan investigaciones correspondientes para determinar si la conducta procesal y el sometimiento a la acción de la justicia
proviene de un desconocimiento de la ley, producto de un mal consejo profesional o de la voluntad propia de la señora. Así es. Pero al haberse opuesto de antemano a declarar ante la fiscal, ¿eso complica las cosas a la primera dama? Mire, yo no podría afirmar ello, porque eso se trata de un análisis contextual que siempre es parte de la autonomía de la fiscal Taquire. Ser denunciada, digo. Bueno, lo que pasa es que la denuncia específicamente va en orden a un episodio procesal cuando un testigo se niega a declarar, porque definitivamente, señor Chincha, como usted comprenderá, para que el imperio de la ley se pueda cumplir, deben existir también algunas formas de compeler para que los testigos puedan asistir y someterse a la acción de la justicia en términos de legalidad. Es decir, que el testigo vaya a declarar. Porque si no, imagínese, señor Chincha, ningún testigo iría a declarar porque no existiría una fuerza coercitiva del Ministerio Público en ese sentido. Claro. Los testigos están obligados a decir la verdad y están obligados a asistir a las citaciones de la Fiscalía, y dentro del desarrollo de estas diligencias pueden darse múltiples circunstancias que son también responsabilidad del propio fiscal, porque el fiscal puede cometer inconductas funcionales y puede ser materia incluso de denuncias dentro de los órganos de control interno. Pero aquí lo que usted señala y lo que se ha podido conocer en los días previos es que hay una delgada línea entre el derecho a guardar silencio y el oponerse o el cerrarse de plano. Eso en algún momento se sugirió que podría, digamos, calificar como, no sé si obstrucción, pero algo parecido. Mire, la conducta está claramente descrita dentro del acta que ha elevado la fiscal Taquire. Aquí hay una decisión de parte de la defensa legal y del atestigo en determinado momento. Esa decisión, desde la interpretación de la doctora Taquire, colisiona con la legalidad porque la ley lo que ampara es la posibilidad de abstenerse de responder preguntas. Pero para que exista una respuesta, señor Chincha, tiene que haber una pregunta formulada. Claro. Porque de otra manera estaríamos solamente especulando sobre el contenido de las preguntas que nunca fueron desplegadas, desarrolladas y puestas en conocimiento del testigo. Entonces, de hecho, eso significa de que hay una oposición a que la diligencia se lleve a cabo. Y por eso le decía al principio la respuesta a su pregunta, de que determina más bien de que quienes están dirigiendo ahora las diligencias son los abogados defensores y los testigos, cuando es el fiscal el que dirige la investigación. El señor Villaverde solamente declara ante el Congreso, pero esa declaración no tiene, digamos, el peso legal, judicial, procesal que una declaración fiscal lo tiene. Usted me decía que justamente están desarrollando y auscultando todo lo que la señora Karelim López ha venido testificando. En el caso de Villaverde, ¿van a requerir su declaración? ¿Van a ir a tomarle la declaración al penal? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, ya lo hemos hecho, señor Chincha. De hecho, se programó la declaración para el día viernes de la semana pasada. La defensa legal tuvo, en ese sentido, algunas observaciones al desarrollo de la diligencia, de la toma de declaración, y pidió que sea pospuesta. La diligencia se va a llevar a cabo el día 19 a las 9:30 de la mañana en el penal, y ahí el señor Villaverde tendrá, como le asiste a cualquier persona investigada, el derecho a guardar silencio o el derecho a responder las preguntas que le sean formuladas por parte de la Fiscalía. Pero esto que ha dicho hoy, que le dio a Pacheco 2 millones de soles para que a su vez se lo entregue al presidente por una licitación en Petroperú, ¿tiene algún asidero? ¿Tienen ustedes alguna pesquisa, alguna evidencia de lo que se pueda saber? Porque mire, así alegremente se puede señalar algo así. El señor Villaverde está sometido a una investigación por lavado de activos, es decir, tiene abierta una investigación por lavado de activos, de la misma manera que tiene abierta una investigación dentro del subsistema anticorrupción. Y es donde él cumple prisión preventiva en este momento. Y dentro de esa prisión preventiva, lo que es objetivo es que un juez ha valorado las declaraciones formuladas por parte de la colaboradora eficaz Karelim López. Es decir, esto ya ha sido materia de una evaluación judicial, porque para ordenarse la prisión preventiva del señor Villaverde por 24 meses, tanto un juez de primera instancia como una sala de apelaciones ha valorado el testimonio de la colaboradora eficaz, Karelim López. Entonces, de hecho,
dentro de lo que corresponde a la Fiscalía, no solamente de buscar la averiguación de la verdad, sino también de escuchar el relato del señor Villaverde, se programan este tipo de diligencias que en realidad son también el ejercicio de un derecho, el derecho a escuchar a la explicación que él pueda dar ante los cargos que se le imputan durante la investigación. Porque, digamos, un dinero así de grueso tendría que tener alguna clase de evidencia, ¿no? O la sola declaración podría hacer ustedes que se conduzcan pidiendo corroboraciones. Explíquenos esa parte porque... No, mire, yo no quisiera hacer ningún comentario porque el señor Villaverde ha hecho una declaración ante una comisión del Congreso de la República. Entiendo de que el señor Villaverde ha declarado también ante la fiscal Cece Narro, que es una fiscal que yo no tengo bajo mi coordinación. Y por cierto, en ese sentido, mi dicho tiene que ser muy prudente porque yo no conozco los detalles de cómo es que se está llevando a cabo esa investigación en el sistema de corrupción. Entonces, de hecho, sí, cualquier dicho tiene que ser objeto de corroboración, como es una circunstancia habitual, ¿no? Jueves 19, 9:30 de la mañana, interrogan a Villaverde. ¿Él ya tiene toda la disposición de hablar? ¿Ha confirmado que va a hablar para ustedes? Porque pidió reprogramar el viernes. Bueno, no lo sabemos. En realidad, la Fiscalía se va a personar como corresponde. Ha sido válidamente notificado, su defensa legal también está notificada, de tal manera que la Fiscalía asistirá y, bueno, es por supuesto siempre un derecho del imputado el incluso guardar silencio si considera que así debe ser y de otra manera también expresar su dicho y las respuestas ante las preguntas que se le vayan a plantear. Dentro del esquema que Karelim López ha diagramado, Villaverde, ¿qué rol para ustedes ha ocupado? Sí, bueno, yo no puedo hacer un comentario tampoco, digamos, de especificidad respecto al rol que cumple. Claro, es parte de una presunta organización criminal, hay una serie de roles y tareas descritas. Sí le puedo decir de que la declaración de la colaboradora eficaz ya forma parte de una valoración judicial, de tal manera de que el proceso de corroboración que está llevándose a cabo por parte del despacho de la doctora Luz Taquire, que es quien tiene la responsabilidad de la corroboración, por supuesto que va en el camino de no solamente escuchar y de ir acumulando todos los elementos de convicción, los elementos probatorios, sino que ahora también ha merecido un tratamiento judicial. Ese tratamiento judicial es el que ha determinado la prisión preventiva de muchas personas en el sistema anticorrupción. Quiere decir que lo dicho por Karelim López, no solo para la Fiscalía, sino también para el Poder Judicial, tiene una valoración distinta, es decir, no es ya solo simples dichos. Absolutamente, porque ya ha sido materia de una valoración judicial. Ya. Cuando se decide la prisión preventiva pasa por un control de legalidad judicial y uno de los presupuestos de la prisión preventiva es que existan graves y fundados elementos de la comisión de delitos. Entonces, dentro de esos elementos, la declaración de la señora López ha sido incorporada y ha sido valorada ya por los jueces para hacer lo que se denomina un prejuzgamiento, es decir, que exista una sospecha criminal fuerte, grave, de la comisión de los hechos delictivos. ¿Y la hay? Así ha sido determinado ya por el Poder Judicial. Ya no solamente se trata de una especulación y tampoco de una hipótesis de investigación, sino de un hecho ya valorado judicialmente. Y que el gobierno, no solo el gobierno, sus en general, voceros, con todo lo que eso contiene, ¿no? Dicen que es especulación. Sí, por eso hay que tener mucha prudencia, señor Chincha, en que estas circunstancias que ya han sido objeto de valoración judicial pueden, por cierto, buscar también ser desacreditadas. Y en ese contexto es donde yo no puedo hacer ningún juicio de valor porque la doctora Cece Narro seguramente está tomando todas sus precauciones y previsiones legales para no solamente tomar el testimonio del señor Villaverde, sino también para que se pueda corroborar todo lo que él eventualmente pueda decir, ¿no? ¿Le pidieron al presidente que testifique él presencialmente? ¿Cómo se llega a que solamente se le puede enviar un cuestionario de preguntas? Mire, nosotros hacemos esa notificación porque es producto, reitero, de una serie de diligencias necesarias en el proceso de corroboración de la colaboradora eficaz Karelim López. Hay muchas cosas que se han dicho y era necesario que el señor presidente pueda brindar un testimonio. Pero la ley determina también la posibilidad
de que el señor presidente, haciendo uso de una atribución excepcional, pueda eventualmente también tomar el camino de que las preguntas le sean anticipadas por escrito y estas sean respondidas por escrito. Definitivamente eso es parte de una decisión que no se puede tampoco de forma alguna interpretar de una manera ilegal, ¿no? Es el ejercicio de lo que la ley determina. Ahora, los criterios de transparencia, los criterios de inmediación, lo que es la voluntad del presidente de la República de colaborar con el sistema de administración de justicia, siempre genera una expectativa en la Fiscalía de recibir su declaración abierta, de manera espontánea, como lo va a hacer, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros el día de mañana, que ha confirmado que va a formular sus declaraciones y que no ha pedido, por ejemplo, no ha pedido que se le anticipe el pliego interrogatorio. Esa es una decisión de la defensa legal del señor presidente, ¿no? Que no tiene una condición de investigado, sino que como testigo materializa esa atribución legal que está descrita en el Código Procesal Penal. ¿Quién va a interrogar al Premier? Mañana la doctora Luz Taquire. ¿Y qué esperan obtener del señor Nuevamente, son una serie de preguntas que se hacen dentro de la corroboración de la colaboración eficaz de la señora López. ¿Cuál es la tesis fiscal en concreto? Ya que declaró Karelim López, ya que se ha valorado judicialmente sus dichos y tienen un estatus mayor, un estatus distinto al haber pasado por el tamiz del Poder Judicial. ¿Cuál es exactamente la tesis fiscal sobre la cual se está trabajando la investigación? Son varias, señor Chincha. A ver. Aquí justamente reside la complejidad de este tipo de investigaciones, porque aquí hay aspectos que están relacionados a personas que tienen un tratamiento diferenciado en la ley, que son los aforados, que son objeto de investigación y de competencia funcional del señor fiscal de la Nación. Hay investigaciones en el sistema de lucha contra la corrupción y hay investigación en el sistema de lucha contra el lavado de activos. De tal manera que hay múltiples tesis y digamos, hipótesis de investigación formuladas que tienen, eso sí, todas ellas, el denominador común de la pertenencia y de la estructura de una organización criminal que busca a través del poder cometer múltiples delitos. Entonces, eso suena muy grave. Es muy grave, por supuesto, pero es muy complejo también por lo que le he descrito, porque de hecho hay varios fiscales que están en este momento haciendo investigaciones conexas. Incluso el señor fiscal de la Nación ya ha abierto una investigación contra un grupo de congresistas y con un exministro de Estado. Entonces, de hecho, esta gran complejidad obedece también a cómo esto se va multiplicando a partir de figuras muy valiosas jurídicas, como es la colaboración eficaz, que muchas veces es denostada y es atacada, precisamente porque a partir de que las delaciones, el arrepentimiento y la entrega de información que tiene que ser objeto de corroboración, pero que por lo general es de absoluto y mayor interés del propio colaborador, que busca obtener un premio con la información corroborada, contrastada. Pero ahí está la, no sé, viveza o la sutileza de Villaverde. Villaverde ha hecho acusaciones muy graves, hoy una más, pero lo hace ante una comisión del Congreso. Eso, para ponerlo en términos sencillos y podamos entender, tiene la misma valoración que una declaración ante un fiscal, o si la fiscal que lo va a interrogar el jueves encuentra contradicciones, o el señor Villaverde más bien tendrá que ajustarse o corroborar esto y mostrar pruebas, o simplemente desdecirse. ¿Cuál es la diferencia entre declarar ante un espacio y otro? Mire, de todas maneras, mi respuesta tiene que ser prudente, porque nosotros no sabemos qué ha declarado el señor Villaverde con la doctora Carla Cicenarro, que es fiscal del sistema anticorrupción, por un lado. Lo que sí creo que tenemos que ser absolutamente prudentes y objetivos es que el proceso de corroboración de los dichos del señor Villaverde tiene que ser escrupulosamente también determinado, porque hay también un interés de desacreditar lo que ya sirvió para que el señor Villaverde esté privado de libertad, que es los dichos de la colaboradora eficaz Karelim López. Entonces hay que ser muy prudentes en ese aspecto, porque de todas maneras lo que diga el señor Villaverde, por supuesto que no hay que descartarlo, hay que investigarlo, hay que corroborarlo, pero también no hay que ser ingenuos en determinar de que probablemente una de las piezas fundamentales por las que el señor Villaverde está privado de libertad es por la declaración de la colaboradora eficaz Karelim López. Ahora, hubo toda una controversia
respecto a decisiones tomadas por la entonces fiscal Zoraida Ábalos de no investigar al presidente. Usted me habla hoy de una pesquisa muy compleja, de dichos que han sido validados por la justicia y de una situación cada vez más apremiante alrededor del presidente. Mi pregunta es, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién tiene que hablar? ¿Qué pruebas se tienen que mostrar para que el presidente pueda ser investigado en el ejercicio de sus funciones? Mire, más allá de la evidencia que pueda haber sido incorporada válidamente a conocimiento de las instancias correspondientes, que en este caso se trata de la Fiscalía de la Nación, yo creo que más allá de esa yo creo que importante cantidad de evidencia que así lo determina, está la interpretación jurídica si el presidente es pasible o no de ser investigado durante el ejercicio de su condición de presidente de la República. Eso es un asunto que corresponde a la Fiscalía de la Nación. Es una evaluación que entiendo el señor fiscal de la Nación se encuentra realizando y es una decisión que tendrá que tomar nosotros como órganos inferiores jerárquicos. Tenemos que, por supuesto, siempre someternos a lo que el Ministerio Público en sus órganos máximos de gestión y gobierno y de decisión corresponde. Ahora, definitivamente, si nosotros hemos enviado toda esa evidencia, es porque tenemos la convicción de que es una exigencia de la justicia y de la proscripción de la impunidad que el presidente sea investigado. Pero no es una decisión que nos puede corresponder a nosotros, señor Chincha. Pero es una exigencia, ha dicho usted. Desde nuestra perspectiva sí lo es, porque no solamente en el caso nuestro, fíjese que nosotros tenemos una investigación por lavado de activos y tenemos un proceso de colaboración eficaz que tiene vinculación y conexidad con estos hechos. Pero hay también otras investigaciones en el sistema de corrupción que tienen exactamente la misma hipótesis. Hay 3 o 4 señores fiscales provinciales del sistema de corrupción, que yo no podría tampoco hacer mayor comentario porque no soy el coordinador de esa área y de ese sistema, pero es evidente que también durante el desarrollo de esas investigaciones está presente dentro de sus hipótesis de investigación la tesis de una pertenencia a organización criminal que presuntamente estaría liderada por el presidente de la República. Dicho así es bastante grave, ¿no? Entonces, para que se entienda y quede claro, para usted, para su equipo de fiscales, que jefatura, el señor presidente debe, y además usted ha usado la palabra exigencia, que es necesario para la cantidad voluminosa de investigación y sobre todo de evidencia que están acumulando, que el presidente Castillo, digo, sea investigado en su mandato. También, señor Chincha, en razón de el necesario favorecimiento hacia la averiguación de la verdad. Yo creo que el señor presidente debe ser el mayor interesado en someterse a la acción de la justicia. De hecho, sus abogados creo que así lo han adelantado incluso, porque el señor presidente tampoco se puede defender. Y es hasta parte del ejercicio de su derecho de la defensa de que él pueda tener el estatus y la condición de investigado. Entonces, si eso favorece en general a la averiguación de la verdad, yo creo que esta exigencia de lo que correspondería dentro de estos graves casos, yo creo que termina por convencernos de que desde el punto de vista de lo que la justicia requiere, la posibilidad de favorecerse hacia la investigación del señor presidente es un asunto que interesa al país en general, pero también le interesa al propio presidente de que pueda defenderse de los cargos que se le imputan. ¿Es muy grave lo que dice Karelim López sobre el presidente? Por supuesto, claro que sí, y eso está siendo objeto de un proceso progresivo de corroboración. Al colaborador, por supuesto, hay que escuchar su relato y hay que someterlo a todas las exigencias propias de la corroboración de ese relato. Y eso es lo que viene haciendo activamente el despacho de la doctora Luz Taquire, de manera muy profesional. Otro de los despachos que usted jefatura es el del fiscal José Domingo Pérez. Y se ha conocido días atrás de un nuevo plazo para su investigación contra la señora Fujimori, y también rondan nuevamente, sobre todo los defensores de la señora Fujimori, sobre usted, sobre su equipo, que la acusación fiscal contra ella no aparece. Entonces, ¿cuál es el estatus que usted nos puede adelantar
informar esta noche respecto al caso Fujimori? No, eso es absolutamente falso, es parte de lo que siempre se puede escuchar, ¿no?, dentro de las posiciones de defensa. Nosotros estamos sometidos a la legalidad. El doctor Pérez lo que ha cumplido es con subsanar una serie de observaciones que son además habituales dentro de la etapa de control de legalidad de una acusación. Le pongo el ejemplo del señor Humala Tasso. El control de legalidad del señor Humala Tasso tardó 2 años, señor Chincha. Ahora, el control de legalidad de la señora Fujimori, en un mega caso de crimen organizado, de lavado de activos y de múltiples delitos, es por supuesto muy compleja. Y esto exige, dentro del nivel que corresponde de control de parte de los jueces, una exhaustividad para que se prepare un futuro juicio sin ningún tipo de observación. Eso es lo que se ha hecho. Esas observaciones han sido todas ellas levantadas, han sido presentadas ya al juez, y el juez lo que ha hecho es, a partir de recibir ya todas esas observaciones y esas subsanaciones, programar la fecha mediante la cual continuará con el control de legalidad, que es una responsabilidad ya del Poder Judicial, no del Ministerio Público. Nosotros hemos concluido con nuestro trabajo, señor Chincha, hemos formulado una sólida acusación y lo que buscamos es que, una vez que lleguemos a la etapa de juzgamiento, la señora Fujimori sea sentenciada por graves cargos que están claramente determinados dentro de la construcción de esa acusación. Y esa acusación, calculando el tiempo que se toma el Poder Judicial, calculando los plazos y calculando, digamos, la velocidad de la propia judicatura, ¿esa acusación para cuándo finalmente debería estar oleada y sacramentada? Mire, nosotros estamos incluso solicitando al Poder Judicial que exista una mayor dedicación a este tipo de casos emblemáticos, porque definitivamente hay una necesidad y una respuesta también del sistema de administración de justicia en un plazo oportuno. Nosotros incluso le hemos pedido al Poder Judicial que exista dedicación exclusiva de los jueces de la Sala Penal o de la Corte Penal Nacional hacia estos casos. Eso, bueno, de momento no ha sido admitido, pero sí es evidente que se está haciendo un esfuerzo para acelerar el desarrollo de estas audiencias que son sucesivas, y nosotros esperamos culminar durante el transcurso de este año ese control de legalidad y entrar ya al juzgamiento de este grave caso, yo diría que a principios del siguiente año, ¿no? Esa es nuestra expectativa. A principios del 23 Así es. Ya debería comenzar el juicio. Debería para nosotros, sí, efectivamente, comenzar el juicio es nuestra expectativa, por eso es que le hemos pedido incluso dedicación exclusiva a los jueces, eso no ha sido atendido de momento, pero pensamos que ahora, con incluso la posibilidad de que las audiencias sean presenciales, porque ya la pandemia del COVID-19 en determinado momento, por supuesto, retrasó notablemente, sí, claro, todo el proceso en general, pero ahora hemos pedido que incluso las diligencias sean presenciales porque eso agiliza el desarrollo de las mismas. Claro, evidentemente para eso también necesitamos y contamos con que la conducta procesal de los acusados no sea obstruccionista. Pero bueno, estamos para responder eso y para responder con la fuerza de la ley en ese sentido. El fiscal superior Rafael Vela, con nosotros, amplia información sobre cómo vienen desarrollándose diferentes casos, el caso del señor Castillo y el caso, por último, de la señora Fujimori. Gracias, fiscal, como siempre. Gracias a usted, señor Chincha. Buenas noches.